normas son nuevas para los municipios mayores de 10.000 habitantes, puesto que los menores ya no tenían franjas horarias, tampoco en la fase 1. En materia de hostelería, las terrazas podrán abrir hasta el 50% y cada mesa podrá tener un máximo de 10 personas. Y también se puede servir en mesa dentro del local con un aforo máximo del 50% que esté permitido con carácter de normalidad, en condiciones normales, en ese mismo establecimiento y siempre de manera preferible con reserva para evitar esas aglomeraciones de las que hablaba al principio. Asimismo, la actividad comercial se podrá retomar en aquellos establecimientos comerciales que superen los 400 metros mínimos, que en la fase 1 eran obligatorios, y se puede abrir con una limitación de aforo del 40%. Asimismo, en otro orden de asuntos, informarles que hoy precisamente se inician las obras para la instalación de esa resonancia magnética tan demandada y tan necesaria en el Hospital de Villarrobledo y que contará con una inversión de 900.000 euros, tanto la obra como la instalación de la propia maquinaria. Ya saben ustedes que esta inversión está incluida dentro del Plan de Renovación Tecnológica del SESCAM, que ha puesto en marcha en los últimos años y que lleva una inversión aproximada en este momento de 30 millones de euros, pero lógicamente vamos a seguir invirtiendo porque entendemos que la apuesta por la tecnología sanitaria sirve para mejorar la capacidad diagnóstica del sistema público de salud y todos los esfuerzos que hagamos en esta materia, desde luego, son imprescindibles. Esta inversión, como les digo, permitirá hacer hasta 5.000 pruebas en este hospital, evitando así desplazamientos de los pacientes pertenecientes a este área de salud. Se trata de una resonancia magnética de alto campo, con un software de los más avanzados del mercado que permitirá la realización de estudios avanzados de máxima calidad para el diagnóstico de enfermedades de diferente tipo, como pueden ser las neurológicas, las cardíacas, de tubo digestivo, prostáticas, mamarias, fetales y un sinfín de otras enfermedades. Como les digo, un esfuerzo colectivo, porque el esfuerzo que se hace en materia de salud pública y todo el esfuerzo que refuerza, si se me permite la redundancia, el sistema público de salud es un esfuerzo colectivo y en este caso para nosotros muy importante porque a veces son muy necesarias las infraestructuras, que ya saben ustedes que nos hemos comprometido a seguir impulsando, pero indudablemente esas infraestructuras tienen que estar dotadas de personal suficiente, de personal cualificado y de tecnología sanitaria avanzada que permita pues eso, avanzar en un buen diagnóstico lo más acertado y rápido posible, evitando molestias a los pacientes. El seguir mejorando el sistema público de salud, nuestras infraestructuras, es uno de los objetivos que se marcó el presidente Emiliano García Paje ya hace 5 años, porque sabemos que también en materia de salud la igualdad es esencial y que tiene que dar igual la tarjeta bancaria, la cuenta del banco, la nómina que cobremos o que no cobremos para poder ser asistidos en igualdad de condiciones y solo ateniéndose a criterios clínicos esa atención sanitaria. Esto es lo que hoy yo les quería contar. Vamos avanzando en las fases de la desescalada. Es muy importante que se haga con responsabilidad. Como saben ustedes, la ciudadanía de toda España ha sufrido mucho, la economía también ha sufrido mucho con una medida que ha sido imprescindible, como ha sido el confinamiento, pero que poco a poco el recuperar la economía, el recuperar la movilidad y el recuperar nuestros derechos individuales tiene que ser compatible con el derecho colectivo a la salud pública y a la prevención de la enfermedad. Por tanto, lo que decimos siempre, prudencia y después de la prudencia otra vez prudencia. Y hay preguntas de los medios de comunicación y aquí estoy para responderlas. Sí, buenos días, consejera. La primera pregunta que ha llegado es de Radio Nacional de España y querría conocer la opinión de la Junta de Comunidades tras la denuncia de los sindicatos ante la reincorporación desde hoy de los empleados públicos que señalan que en los centros de trabajo no se han evaluado los riesgos y han pedido medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Primero decirles que en la medida en que los sectores económicos están pidiendo paulatinamente la vuelta a la normalidad, es lógico pensar que las administraciones públicas estamos obligadas también a dar ejemplo. Y en ese sentido, por eso la Administración Pública, la Consejería, en este caso de Administraciones Públicas, dictó una instrucción en este sentido para la incorporación de las empleadas y empleados públicos de la Junta. Este proceso se caracteriza porque, ante todo, queremos preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Y, además, queremos conciliar la vida laboral y profesional y se han establecido medidas para que así sea, de manera que se le está facilitando ya el teletrabajo a aquellas personas que cuentan con cargas familiares, ya sean menores o mayores o personas con dependencia, porque lógicamente las familias se han visto afectadas por el cierre de los centros educativos y también de algunas actividades como pueden ser las estancias diurnas. Pero además, aquellos trabajadores y trabajadoras que cuentan con alguna patología que se ha establecido por el Servicio de Salud como patologías que pueden poner en riesgo su salud frente al COVID, también se les facilita el teletrabajo y la no incorporación presencial a su puesto de trabajo. La resolución de la Dirección General de Función Pública, en la que se hace por fases y de manera muy escalada también la incorporación del personal funcionario, se hace con un conjunto de medidas organizativas y de prevención de la salud. Y además esta resolución fue consultada con el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de la Administración General, que fue convocado porque los sindicatos así nos lo pidieron, entendíamos que era lógica esa petición y por esa razón se hizo. Pero además es fundamental tener en cuenta que todo el contenido de la resolución cuenta con el visto bueno de los técnicos de salud laboral de la Administración regional que han dado el visto bueno a esta resolución. Así que el proceso de reincorporación, desde luego, queremos que se haga con todas las garantías, lógicamente, como no puede ser de otra manera, y se han dispuesto mamparas allí donde son necesarias, hidrogeles, lógicamente en todos los despachos y accesos comunes de la Administración regional, y hay cartelería informando de cuáles son las medidas de seguridad. En definitiva, se trata de una vuelta progresiva a los puestos de trabajo y, al fin y al cabo, la función pública lo que hace es prestar un servicio a la ciudadanía. Y en este momento la Administración regional y la Administración central estamos poniendo encima de la mesa medidas muy importantes para la población que se encuentra en una situación más vulnerable desde el punto de vista social y económico, y necesitamos de empleadas y empleados públicos que gestionen esas solicitudes, que gestionen esas peticiones y que hagan las tramitaciones correspondientes, porque estamos convencidos que la inmensa mayoría de la función pública, de las personas que conforman la función pública, están deseando incorporarse a sus puestos de trabajo porque su vocación es esa. La vocación es el servicio público y el darle los derechos que le corresponde a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. La siguiente cuestión la plantea Alfonso Mora desde CMT y es la siguiente. ¿Qué planes maneja el Gobierno para Castilla-La Mancha cuando la región esté en la fase 3 después del anuncio del presidente Pedro Sánchez de que serían las comunidades las que gestionen su territorio? Bueno, primero decir que ya este sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden de Sanidad 458/2020 que regula y que articula las condiciones que debe tener la fase 3 de la desescalada en toda España. Y, lógicamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha, como siempre hemos hecho, pues aplicaremos esta orden de sanidad a nuestra realidad regional. Esos son nuestros planes, que es seguir afrontando las siguientes fases de la desescalada con mucha prudencia y, lógicamente, ateniéndonos a todas las instrucciones y todas las órdenes que el Ministerio de Sanidad da a tal efecto, porque existe Castilla-La Mancha, esto lo tenemos meridianamente claro. En materia de movilidad, que puedo entender que pueda haber dudas en este sentido, decirles que, como siempre, la movilidad seguirá estando en manos de la Administración General de las Vías. Y en este sentido sí que sabemos, y ustedes también habrán podido verlo y comprobarlo, que el presidente Sánchez anunció que para el próximo 21 de junio los planes del Gobierno eran que ya pudiera haber movilidad
movilidad entre todas las provincias de nuestro país. En ese sentido, pues lo dicho, a lo largo del mes de junio, en la última semana probablemente, se recuperará la movilidad en todo el país. Eso depende de la Administración General del Estado, y los planes de la Junta en las fases de la desescalada estarán siempre en coherencia y en consonancia con las decisiones que tome el Ministerio de Sanidad. Ahora una cuestión que plantea Alfonso Mora, pero también... Hoy mismo se está ultimando el análisis de los datos de estas dos provincias para remitir, en su caso, la petición del cambio de fase al Ministerio de Sanidad, y por los datos que disponemos parece bastante probable que así lo hagamos. En cualquier caso, discúlpeme, y no será hasta mañana que ya tengamos todos los datos en los que el Consejo de Gobierno tomará la decisión y se hará pública. Ahora se plantean una serie de cuestiones en relación con el ingreso mínimo vital, tanto de Alfonso Mora como de Inma Sánchez Morate, de la cadena SER, y es la siguiente. En cuanto a la renta mínima vital, de momento el BOE trae planes para que la maneje en el País Vasco y Navarra. Va a pedir Castilla-La Mancha gestionar esta ayuda. También plantean si Castilla-La Mancha va a complementar esta prestación de la Seguridad Social, dado que las comunidades... Si debería el decreto del Gobierno haber dado definidos los itinerarios de inserción a las comunidades autónomas. Bueno, tengan en cuenta el ingreso mínimo vital es una medida absolutamente novedosa. Estamos estudiando en este momento la publicación, su regulación en el Boletín Oficial del Estado. Hace apenas 2 horas, 3 horas que se ha publicado, y estamos haciendo un análisis muy minucioso. Ya saben ustedes que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado muy positivamente la medida. Entendemos que es imprescindible, es necesaria y es una buena manera de afrontar la crisis económica, porque hay centenares de miles de familias en nuestro país que lo están pasando francamente mal, y una sociedad avanzada de los que disponemos de Castilla-La Mancha, las que se podrán ver beneficiadas por esta medida, aproximadamente 120.000 personas en la región, y que, lógicamente, esta nueva medida social, este ingreso mínimo vital, viene a revolucionar la política social en nuestro país. Y, en ese sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pactado ya con Ciudadanos en excepción de todas las ayudas sociales para ponerlas en coherencia con esta nueva medida, como es el ingreso mínimo vital, porque no se trata de eliminar transferencia de renta a las familias, sino de darle coherencia a toda la transferencia de renta que hace la Junta a las familias, teniendo en cuenta esas familias que ya son o que serán beneficiarias, susceptibles beneficiarias en los próximos meses en el ingreso mínimo vital. Ya saben ustedes que la Junta de Comunidades cuenta con transferencias de renta de muy diferente carácter, como puede ser desde una beca de comedor hasta un plan de empleo, ¿no? O un ingreso mínimo de solidaridad o una ayuda de emergencia. En cualquier caso, yo creo que ahora de lo que se trata es ver cómo se implementa el ingreso mínimo vital y fortalecerlo, lógicamente, con las políticas sociales a través de nuestra comunidad autónoma. En relación a si el Gobierno debería haber diseñado mejor los itinerarios de inserción, ya vienen establecidas algunas condiciones de esos itinerarios de inserción, por lo que sabemos en la publicación del Boletín Oficial del Estado, pero tengan en cuenta que los itinerarios de inserción siempre son individualizados, o por individuo o por familia, y deben seguir siéndolo así, y es una función esencial de los servicios sociales de base que lógicamente van a seguir trabajando y van a tener todo el sentido ahora, ¿no?, con más instrumentos en sus manos. Y también decirles, como última reflexión, el vicepresidente en videoconferencia ya le comunicó al ministro Escrivá que puede existir el modelo de las prestaciones no contributivas, que ya saben ustedes que las paga la Administración General del Estado, pero que las administran las comunidades autónomas, y de hecho en la disposición adicional 4ª de esta publicación, de la regulación del Real Decreto del ingreso mínimo vital, precisamente establece la posibilidad de la firma de convenios con comunidades autónomas a partir de 2021. Por tanto, todo está abierto, pero aquí tenemos que ser muy leales, muy responsables y muy conscientes de que el ingreso mínimo vital es necesario, que tiene que estar vinculado a la intención y a la estrategia de búsqueda de empleo, y que, desde luego, esos itinerarios de inserción social son esenciales con esta renta y con cualquier otra transferencia de renta que pueda hacer la Administración a cualquier familia que lo necesite. Otra cuestión que plantea Inma Sánchez Morate, de la cadena SER, es la siguiente. Dice, ¿qué le parece que la Junta vaya a tutelar la tercera fase de la desescalada y permitirá la movilidad interprovincial? Yo creo que ya he contestado en la anterior
en la anterior pregunta que me hacían de un carácter similar, en la fase tercera nosotros vamos a tomar las decisiones siempre de manera coherente con las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Ya hay una orden a tal efecto y la movilidad es una competencia básica del Estado. En ese sentido, pues decirles que estamos a lo que diga la Administración General del Estado, sabiendo, como sabemos, que el otro día el presidente, hace bien poquitos días el presidente, creo recordar que fue el viernes, nos dijo a todos los españoles y españolas que el 21 de junio previsiblemente podríamos recuperar esa movilidad entre provincias. Desde la agencia EFE plantean la siguiente pregunta. ¿Tienen constancia de un botellón el sábado en Tomelloso y por qué no se tomaron medidas para evitarlo? Y también si se están detectando conductas de este tipo en otros lugares. Entiendo que la pregunta es si teníamos constancia previa. No teníamos constancia previa porque, como se pueden ustedes imaginar, aquellas personas que se van de botellón no tienen la costumbre, ¿no?, de informarle al Gobierno de Castilla-La Mancha. Permítanme la ironía, pero es un tema muy serio. No es tolerable. Desde ningún punto de vista es tolerable una conducta o un evento de estas características. Así es que, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, condenamos con toda la contundencia este tipo de actuaciones que ponen directamente en riesgo la salud pública. Aquí no valen medias tintas y tampoco paños calientes. Esta es la verdad. Este tipo de actuaciones pueden poner en serio riesgo la salud pública. Cuando ayer conocimos la noticia por los medios de comunicación no podíamos salir de nuestro asombro. Porque si en toda España se ha pasado muy mal, en Castilla-La Mancha se ha pasado muy mal, en la comarca de La Mancha la pandemia ha sido especialmente dura, especialmente virulenta. Así que no puede ser que todo el trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios y el gran esfuerzo ciudadano confinándose en su casa se ponga en serio riesgo con este tipo de conductas que pueden provocar rebrotes. Y lo digo alto y claro. Pueden provocar rebrotes y ahora tendremos que estar muy pendientes en los próximos días de los datos que puedan aparecer en esas poblaciones. Tengan en cuenta que el periodo de incubación del virus es de 2 semanas, de 14 días. Y quiero hacer una llamada directa a chavales y chavalas que quizá podrían ser mis hijos. Una llamada directa para que tengan en cuenta que aquellas personas que participaron en el botellón tienen familia. Y que sus familias es posible que cuenten con personas vulnerables al COVID, que son de especial riesgo frente al COVID, que además tienen vecinos que han perdido a seres queridos de una manera muy cruel y muy dura, que pueden tener familia, que sean vulnerables frente al COVID, y que estas actitudes les ponen directamente en riesgo. Así que no podemos decir otra cosa más que condenar que lo que nos ha pasado es demasiado serio como para permitirnos este tipo de actitudes y que hoy mismo le vamos a dirigir un escrito al delegado del Gobierno como mando único en materia de seguridad para que se coordine con todos los ayuntamientos, se extremen las precauciones y también la vigilancia para evitar el efecto imitación que pudiera tener este botellón y que es lo que más nos preocupa. Así es que, por favor, prudencia, prudencia y después prudencia. Alicia Vilés, en relación directa, y prácticamente se puede dar por contestada la pregunta, plantea también si preocupa al Gobierno que pueda haber más rebrotes por cuestiones como el botellón de Tomelloso. Bueno, yo creo que ya he contestado. Otra cuestión de Alicia Vilés es cuándo calcula que el Gobierno de Castilla-La Mancha asuma la gobernanza total de la crisis que ha permitido el Ejecutivo Central en fase 3. Bueno, en realidad ya saben ustedes que el presidente del Gobierno dijo que era previsible que en la fase tercera de la desescalada las comunidades autónomas pudieran asumir la cogobernanza, ¿no? Siempre ha habido cogobernanza. El estado de alarma en nuestro país ha sido democrático porque se ha contado con las comunidades autónomas. De hecho, la gestión diaria del territorio lo hemos hecho las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada uno en su ámbito competencial, ¿no? Y hemos estado más limitados y seguimos estando más limitados en materia de movilidad, en materia de concentración de personas, bueno, en todos los asuntos que ustedes ya conocen. Compartíamos esa decisión y, en cualquier caso, vamos a seguir trabajando en la misma línea, que es afrontar las fases de la desescalada hacia esa nueva normalidad con toda la prudencia, con todo el rigor y, desde luego, apostando mucho por el sistema público de salud y ese nuevo sistema de rastreo que nos hemos dotado entre todos y que nos permitirá tomar medidas precoces. Bueno, de hecho, ya nos está permitiendo tomar medidas precoces.
La última cuestión que plantea Alicia desde el diario.es, ¿cuáles son los datos de violencia machista en la región durante el confinamiento y posterior desescalada? Ya saben ustedes que los datos que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha y con los que podemos hacer una valoración propia son los datos que nos ofrecen el número 900-100-114 o el 016, que es el número de atención a las víctimas de violencia de género. A raíz de esa información hemos visto cómo desde el 14 de marzo hasta final de mayo ha habido un incremento de más de un 27%, prácticamente un 28% en las llamadas de petición de auxilio, ayuda, socorro, atención psicológica por parte de este 900-100-114 y el 016. También que el pico máximo en ese número de llamadas fue en el mes de abril y se incrementaron un 60%. Y en el mes de mayo ese incremento superó el 17,4%. Es un indicador muy claro de que ha habido repunte de violencia de género, de que las víctimas han sufrido más. Es un indicador muy claro de ello el que hayamos tenido que habilitar un recurso extraordinario por el COVID, pero indudablemente no disponemos, porque no es nuestra competencia, de los datos en materia de denuncias, que entiendo que se harán públicas y que le corresponde en todo caso a la delegación del Gobierno comunicar a todos ustedes. Y para finalizar las cuestiones de hoy, nos llegan dos preguntas desde RCM, de Óscar Castellanos. La primera cuestión que pregunta es una valoración del Gobierno de la creación en las Cortes de una comisión de estudio sobre la incidencia de la COVID-19 en Castilla-La Mancha. Esta comisión de estudio forma parte del pacto con Ciudadanos. Es razonable. Nos ha pasado algo muy serio. Es una pandemia terrible, con una crisis sanitaria terrible que ha sometido a una tensión inaudita e inédita al sistema público de salud, con unos efectos sobre la salud pública y sobre un aumento de los fallecimientos muy considerable y muy doloroso. Por tanto, esa comisión de estudio que tiene la función de analizar qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho, dónde nos hemos equivocado y dónde hemos acertado y, sobre todo, sacar conclusiones para cómo fortalecemos el sistema público de salud de cara a posibles crisis sanitarias, es una decisión acertada, una decisión valiente y, además, es que entendemos que las Cortes también debe cumplir esa función. Por tanto, nos parece bien, lo compartimos y hacemos una buena valoración de esa comisión de estudio. Esperamos, desde luego, que sea útil y que no se convierta en un circo, porque los circos son muy entretenidos desde el punto de vista mediático, pero son muy poco útiles para la vida de la gente. Y aquí de lo que se trata, cuando hablamos de la salud, se trata de ser útiles. Y para finalizar las preguntas de hoy, también de Óscar Castellanos, quiere conocer su opinión sobre lo que dijo ayer Paco Núñez, que considera vergonzoso no haber sido invitado al acto ayer en Fuensalida. Los protagonismos personales sobran en estos momentos. Ya saben ustedes que soy la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y que no estuve en el acto. Ni yo ni la mayoría de mis compañeros del Consejo de Gobierno. No crean que no hemos trabajado a lo largo de esta pandemia. Hemos trabajado y mucho. Pero entendíamos, por razones obvias y de puro sentido común, que no podía haber aglomeraciones. De hecho, ni siquiera todas las personas que deberían haber estado como representantes de colectivos pudieron estar, porque teníamos un aforo muy limitado. Hubo 3 miembros del Consejo de Gobierno, el presidente de las Cortes y 20 personas. Por razones obvias, estamos en un estado de alarma, estamos protegiendo la salud y la vida de la gente. Tenemos que dar ejemplo, no podemos permitirnos imágenes, ni muchísimo menos como las de IFEMA, ¿no? Entonces, yo las palabras del señor Núñez no las comparto. Y además están fuera de lugar, porque ni siquiera todo el Consejo de Gobierno ayer estuvo presente en el acto. Por tanto, el señor Núñez debería olvidarse de su protagonismo personal y político y acordarse un poco más de su responsabilidad política para ser útil a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, porque es muy lamentable que no hayan hecho ni una sola aportación, ni una sola, a ese pacto que hemos tenido abierto siempre para que el Partido Popular se pudiera sumar. Y si no hay nada más, muchas gracias.